Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Primer Plano. Hace unas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hizo una petición al rey de España y al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, así como al Papa, pidiendo a España que pida perdón en el 2021 por la conquista. Podrá parecer una provocación, y para los españoles seguramente lo será porque están en medio de una elección feroz entre derecha e izquierda, socialista, y pues la llegada a este tema sacude asuntos que no quisieran recordar algunos y que otros siguen empeñados en glorificar. Yo confieso que no me parece tan mala idea. Es más, me gusta la idea porque obliga a revisar, espero que de manera muy seria, un hecho traumático en nuestra historia, fundamental, fundante, y sobre el cual hay precedentes, porque, por ejemplo, el gobierno alemán ya pidió disculpas al pueblo judío por el Holocausto. Y para dar otro antecedente, en Estados Unidos, descendientes de esclavos están o demandando o exigiendo reparaciones a la Universidad Jesuita de Georgetown en Washington porque vendió 70 y tantos esclavos para financiar sus actividades, o a la Universidad de Harvard, que publicó un libro y ahí aparece un daguerrotipo del siglo XIX, los descendientes de este personaje que creo que se llama Remy, si mal no recuerdo, le piden reparaciones. Y las universidades están considerando hacerlo. Georgetown les dio becas a los descendientes de los 70 y tantos esclavos. Harvard está discutiéndolo, pero en todo caso, pues sí, van a ser 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, de una conquista sangrienta. Pues, ¿qué van a hacer los españoles? ¿Cómo se va a tomar en México? Pues indudablemente lo que podemos decir que es que en el gobierno de la Cuarta Transformación no hay ni pausa para el azoro ni tiempo para el aburrimiento. Válgame. ¿Te gustó la frase? Me encantó la frase, Sergio. ¿Por qué? Bueno, a ver, a mí me gusta mucho lo que dices de lo de Harvard, ya me lo habías platicado, porque son cuestiones de disculpas públicas acompañadas de acciones. Aquí se está diciendo, pues bueno, una disculpa pública 500 años después. El mejor homenaje, creo que como tú dices, es investigar, y creo que tenemos muy buenos historiadores de México, de España y del mundo sobre la barbaridad que fue la conquista. Me gustan más, uno, como digo, las acciones, y dos, me gusta más, en todo caso, que el país agraviado, que en este caso seríamos nosotros, tenga gestos como tuvo el gobierno de Cárdenas con el exilio español, que recibió a los españoles, ¿no? Es decir, mira, somos dos países amigos, que vengan hacia acá los españoles. Entonces, soy más inclinada a eso que a la disculpa pública, que me parece que se convierte en un, pues no sé, en un expediente político, de ganancia política, de decir qué bárbaro, mira, por fin tenemos un presidente que se atreve a pedirle al rey, a la monarquía, a quienes nos conquistaron, una disculpa. Si esta fuera acompañada de un conjunto de acciones que mostraran, como dice el propio López Obrador, la amistad entre los pueblos, que creo que queda sobradamente, hace ya muchos años, sobradamente, no solo documentada, sino arraigada en los hechos, pues tendría mejor opinión. Una disculpa, oye, de aquí afuera del estudio te golpeo y pídeme una disculpa, mejor te resarzo, ¿no? Yo creo que, bueno, en fin, desde Polibio hasta la fecha, sean los romanos, ¿no? Cada vez que se complica la situación política, usa la historia y entonces empiecen a contar de otra manera. Yo no sé, por ejemplo, leí el libro de Mario Ojeda sobre las relaciones entre México y la República, y en esa época hubo una voluntad de reinterpretar ese pasado. En el 92 hubo una gran cantidad de artículos, de los 500 años del encuentro, una revalorización de las casas, de todo lo demás. Este gobierno lo que quiere es instrumentar políticamente esta idea del país víctima frente al agresor.
francamente me parece forzadón, ¿no? Porque no es un asunto ni que esté presente hoy en el debate público, ni impulsa una, digamos, revisión historiográfica seria de lo que ocurrió. Yo me acuerdo la monumental biografía de Cortés, de Miralles, que todavía merece ser efectivamente revisada, pero bueno, no creo que sorprenda a nadie que el presidente quiere usar la historia de una manera absolutamente favorable a su causa política y ubicarse precisamente en este contexto en el cual le pide al rey de España eso y al Papa, porque dijo, nos excomulgaron a nuestros héroes. Me parece recordar que cuando cumplimos 100 años de revolución y 200 de independencia, la Iglesia dijo algo sobre el tema de que había sido un error excomulgar a Hidalgo y a Morelos. En fin, volver sobre la historia con propósitos políticos, yo creo que es una tentación cuando tienes problemas muy serios. Debo reconocerle al presidente que reconoció algunos agravios internos. Yo no sé si le vamos a pedir disculpas a China por la matanza de chinos en Torreón o lo que hemos hecho con otros pueblos, el exterminio de los afroamericanos en México, que prácticamente no existen. En fin, cuando tú empiezas a elegir disculpas, espero que Centroamérica no nos pida una serie a nosotros, la verdad es que la cantidad de agravios es innumerable. Pero yo creo que hay un agravio bastante abierto, ¿no? Ahora hay un presidente de los Estados Unidos que usa el antimexicanismo como norma, que quiere poner un muro entre las dos comunidades, que discrimina todos los días a nuestros compatriotas y a ese no le piden disculpas. O sea, irle a pedir al rey de España disculpas por lo que ocurrió hace 500 años, pues está bien, como un artificio político, subrayo, pero lo que habría que pedir ahora es un trato digno por parte del presidente de los Estados Unidos a México. Creo que eso sería política y no una utilización, en este caso, pues efectista de la historia. Bueno, yo tengo la impresión de que está retomando sus posiciones políticas fundamentales, entre ellas la que está en el emblema gráfico donde hay personajes fundamentales, empezando por el cura Hidalgo. El cura Hidalgo no solo fue excomulgado, sino que él se pronunció con un viva México y mueran los gachupines. Estamos regresando a esa parte de la historia que sí es muy vieja, de 1810, el del cura Hidalgo me refiero, la conquista es 3 siglos antes, pero estamos regresando en función de una actualización de la relación México-España, en el momento en que España es el país europeo que más inversión tiene en México, según acabo de ver en alguna nota por allí, de inversión extranjera directa, en el momento en que hay un gobierno cuyo titular, presidente de gobierno, vino hace pues mes y medio, una cosa así, y en son de buenas relaciones, trayéndole una copia del acta de nacimiento de su abuelo, español, en la Cantabria, y también en el momento en que hay esta disputa a la que ya se refería Sergio y que no me voy a mencionar. Las otras peticiones de disculpas a las que te refería Sergio, bueno, la del Holocausto es gigantesca y es mucho más reciente que la de la conquista en cuanto a tiempo, es de la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego que hizo muy bien Alemania en pedir y en resarcir con diversas medidas daños causados a la comunidad judía. No es una mera disculpa, sino que hay una serie de acciones, como decía bien María Amparo. No se la están pidiendo a Washington. Y el presidente Washington, primer presidente de los Estados Unidos, tuvo esclavos. Tuvo esclavos que construyeron la Casa Blanca, como nos recordaba no hace mucho doña Michelle Obama, diciendo que había vivido en la Casa Blanca construida por esclavos. Es decir, en todas las partes del planeta existen agravios, algunos muy viejos, culpas del tiempo y no de España, decían los que querían disculparlo, pero creo que es un poco abusivo de la interpretación de la historia estar trayendo estas reivindicaciones que son meramente formales, porque con la petición de una disculpa no se van a resolver los agravios terribles que se hicieron y que tampoco van a resaltar las buenas relaciones que en el último siglo se han tenido con España, que son magníficas, a partir sobre todo de esto que ya mencionaron,
de la recibida del exilio, que no fue a todos los españoles, fue a los españoles refugiados República. de izquierda, de la República, y a ellos es a los que se recibió, y lo han agradecido los españoles en forma muy amplia. Quiero decir que, bueno, estas disculpas tienen sus... Sí, vamos, mucho que decir. Me centro. Sí, perdóname, la mayor inversión extranjera, pero también sí que han abusado, porque Santander, Bancomer, en fin, son unos abusivos y se han enriquecido aquí cobrándonos lo que quieren. Y, por cierto, lo aplaudieron hace unos días a López Obrador, pero en fin. Tenemos dos grandes hechos traumáticos. Uno, la conquista, indudable. Otro, la guerra con Estados Unidos que perdimos. Ambas guerras las perdimos, si pensamos en el pueblo indígena o el pueblo criollo. Derrotas monumentales. Ahora le pide perdón a España, le solicita que pida perdón a España, no es lo mismo con Estados Unidos, pero lo dejo de lado. Insisto, para no meterme en el debate, porque seguramente va a haber opiniones a favor y en contra, me parece que tanto ese hecho como la guerra con Estados Unidos merecen una revisión exhaustiva para poner las cosas en su lugar. Porque en el caso de la conquista de México se habla de la leyenda negra inventada por los ingleses como parte de la disputa imperial España-Inglaterra. Habría que esclarecer hasta dónde fue más sanguinaria la conquista española que la conquista inglesa, holandesa, etcétera, todos los que invadieron otras partes de América. En ese sentido, propongo al gobierno de la Cuarta Transformación que cree un fondo historiográfico que tiene al menos dos precedentes que yo conozco. Uno, la historia moderna de México, que fue el Porfiriato, la historia que va desde la Guerra de Reforma hasta Porfirio Díaz. Lo coordinó Daniel Cosío Villegas y recibió fondos de la Fundación Rockefeller, porque no había dinero en México para pagarlo. El segundo gran proyecto, también en el Colegio de México, fue la historia de la Revolución Mexicana. Lo financió ahí sí el gobierno de México, pero pusieron una traba. Solo podía llegar hasta el 64, porque no querían que se abordara el 68. En ese sentido, me parece que si crean un fondo especial para estudiar la conquista y la guerra. ¿Tú crees que el presidente está interesado en estudiar la historia o en una utilización política de la historia? Porque creo que el tema, como lo plantea, es, yo ya decidí que nos tienen que pedir una disculpa, lo cual me parece procedente como, digamos, discurso general, pero no hay una voluntad de abrir un nuevo debate constructivo, como lo abrimos, por ejemplo, con la guerra de los Estados Unidos, diciendo, a ver, ¿qué nos llevó a ese desastre nacional? O si efectivamente la historia que nos hemos contado de que unos señores malísimos llegaron y sometieron a un pueblo completo, encontraríamos un montón de anomalías y de, digamos, lecturas nuevas de lo que es la historia. Espero que no le pidan a los antiguos mexicanos, porque también está pidiendo que recordemos la fundación de Tenochtitlan, que todos los que nacimos aquí le pidamos una disculpa a todos aquellos, o nuestra jefa de gobierno, a todos los pueblos que sometieron los aztecas, porque no vamos a acabar. Yo creo que lo que mueve al presidente hoy es una utilización política de nosotros somos las víctimas y quiere una reconciliación. Además de que no le pide a Trump una explicación clara, hoy mismo se volvió a pelear con la prensa conservadora y todo lo demás. Entonces decía uno, oiga, si quiere reconciliarse con España y con el Papa, ¿por qué no empieza reconciliándose con Reforma, por ejemplo? Y ya vivimos en paz todos. Lo digo como sugerencia. Yo creo que lo que mueve al presidente es una utilización política de la historia, no una voluntad de conocer historias alternativas. Me parece buena tu sugerencia, aunque coincido que no esté interesado López Obrador particularmente en que se esclarezca la historia, pero yo te la compro completita. Y sí decir que, pues bueno, pareciera ser parte de la forma de ser de López Obrador en el sentido de buscar siempre la confrontación, porque si ahora el rey de España decide no pedir una disculpa, sino proponer algo muy sensato como lo que tú propones, pues pareciera que no es lo que está buscando, sino esta confrontación y abrir un frente más. Pues como ven, nosotros nos aburrimos, espero que ustedes tampoco. Regresamos. Vamos a analizar ahora un poco qué pasa con la reforma educativa
que el presidente López Obrador, desde su campaña, había dicho que había que acabar con ella y que no quedaría ni una coma. Esos son sus términos iniciales en la campaña. ¿Pero qué está pasando? Que la Cámara de Diputados empezó a dictaminar un proyecto de reforma educativa que requiere reforma constitucional y que ha dejado en un primer paso por la Cámara de Diputados una serie de modificaciones en que no echan abajo toda la reforma educativa, tal como fue planteada en las reformas constitucionales de 2012, que entraron en vigor en 2013, sino una parte de ellas. ¿Qué es lo que echaron abajo? Bueno, que se cancele el ¿cómo se llama? Instituto de Evaluación Educativa, pero mantuvieron dos cosas que son muy importantes. Mantuvieron, para no entrar solo en lo negativo, que la evaluación se mantenga y también que va a haber un organismo que sustituya al Instituto Nacional de Evaluación, que va a juzgar las evaluaciones que se deben hacer a las políticas públicas y a los profesores. Y también habría que evaluar a los estudiantes, a los métodos educativos, a la pedagogía, porque eso es algo fundamental como estrategia educativa. Pero en fin, el caso es que en la Cámara de Diputados llegaron a una conclusión que votaron conjuntamente Morena y el PRI, porque les atendieron y algunos priistas han salido a declarar que ellos salvaron la parte fundamental y dicen el 80%. Yunes de Veracruz y una señora Cintia dijo, nos respetaron el 80% de lo que venía en la reforma anterior. Entonces, bueno, es uno de los temas que está ahora en plena discusión, a pesar de que la CENTE, con C, no la acepta, ya estuvo bloqueando a la Cámara de Diputados para que no dictamine. La sitió, creo. Perdón, tú vas. No creo en estos dos aspectos positivos, pero empiezo en lo del bloqueo de la CENTE. La CENTE ya bloqueó durante un mes las vías del tren en Michoacán y no le pasó nada, al contrario, recibió el mismo dinero que ha recibido de gobiernos anteriores, aun cuando nos prometieron una forma distinta de ejercer el poder. Ahora lo vuelve a hacer, le funcionó bien, pues los seres humanos aprendemos, oye, me funcionó esa estrategia, voy de nuevo y bloquea los recintos parlamentarios y le va bien, se suspende en dos ocasiones la reforma, la discusión sobre el dictamen. Las dos cuestiones que mencionas como positivas, Pauli, me parecen dos cosas. Bueno, Uno, las mencionan los el INE. priistas que te estoy diciendo. Ah, no tú. Bueno, no me menciono. parecen particularmente positivas. En primer lugar, en efecto, no desaparece, se transforma el INE, el Instituto de Evaluación Educativa, para quitarles autonomía y convertirlo en un apéndice un desconcentrado de la SEP, ¿sí? Pues ya no me funcionó. Y en segundo lugar, hay las evaluaciones, pero las evaluaciones no servirán para tomar la decisión si se mantienen frente al aula los maestros y se centran en esta cuestión de que si la reforma educativa anterior era punitiva. Yo quiero decir que muy punitiva no era, porque no se corría a nadie, no se despedía a nadie por no ser bueno frente al aula, simplemente se los pasaba a cuestiones administrativas o bien se les daba entrenamiento. Entonces, me parece que no está claro qué es lo que quieren hacer. Cambian esta palabra de que la educación que imparte el Estado tiene que ser laica, gratuita, y antes decía de calidad, que era una payasada, porque no era de calidad tampoco, pero ahora le ponen de equidad, ¿no? Equidad, sí. De equidad. Entonces, en fin, me parece que no saben bien por dónde va y lo que necesitan es mantener, entre otras cosas, las clientelas políticas, o al menos que no haya una confrontación, un frente abierto que pudiera ir en contra del gobierno. Cercaron actual. el Congreso,
piden reunión con el presidente, los atiende la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación, el presidente los llama rebeldes sin causa, los ubicó ya del lado conservador y fifí, lo cual es interesante, digamos, como dato en la geografía los regresa, política. ¿No? Habla con ellos, ¿no? Y les dice, vamos a atender ciertas cosas, vamos a quitar el lenguaje neoliberal, evaluación está catalogado como neoliberal, y por tanto sale. Bien, yo honradamente no sé, mañana van a sesionar cómo va a quedar finalmente el dictamen, si atienden algunas de las preocupaciones de la gente, que va más por los temas laborales. Ellos decían, hicieron una reforma laboral y no educativa, y ahora lo que piden es, refórmenos el 100, o sea, que estén incluidos en uno de los apartados del 123, ya quedamos conformes, más el ingreso automático de las normales. Así que no hagan concurso nuestros muchachos, tú tienes normal, tienes plaza, que es volver al modelo anterior. Miren, yo a estas alturas ya estoy dispuesto a que gato negro o gato blanco, a condición de que nos ofrezca este gobierno, el de la 4T, un corte de caja y diga, a ver, en 6 años me comprometo a dar una educación, ayer lo escribía Lorenzo Meyer de manera brillante, que le cambie la vida a la gente. Si lo que vamos a tener es más grilla política entre la CENTE, la burocracia de la SEP, el CENTE que está de regreso con la maestra, yo digo, va a ser la misma sopa y no estamos transformando nada. Eso se lo oía Sergio López Ayón. Yo creo que es tiempo de ir dejando ciertos temas, por ejemplo, lo decía respecto a la fiscalía. Sí, Está ya. bien, ya es el fiscal Gersmanero, el fiscal de electoral es el biógrafo del presidente. Bueno, vamos a pedirles resultados, vamos a pedirles que a partir de ahora, en 5 años, nos digan que un niño de Oaxaca o que un niño de Chiapas puede cambiar su vida a partir de la educación y a partir de la lógica de los resultados, sacarnos de esta gran querella de tantos años de tecnicismos, que si la evaluación es punitiva, no. A ver, gato negro, gato blanco, den la educación a los niños que les sirva para cambiar su vida. Wow. Se lo Bueno. copié a Lorenzo Meyer ayer, ¿eh? Gran A artículo el Sergio de y a ayer. Lorenzo, muy bien. Me preguntaba cómo está siendo necesario hacer un poco de arqueología lingüística para recuperar términos del pasado y entender el presente. Por cierto, Luis Fernando Lara, que es un lingüista que elaboró el diccionario que se habla en México, de mexicanismos, debería ser un nuevo diccionario de los chairos y los fifís para poder entender de qué estamos hablando. Evaluaciones, fifí. La evaluación es fifí, de acuerdo al lingüista Curcio. No, Pero, lingüista en jefe. pero a lo que voy es que tenemos que recuperar el término de poderes fácticos, porque el poder fáctico se distingue del institucional porque no fue elegido, es decir, no es el Congreso, no es el institucionalizado. no está institucionalizado, sino que ahí está. Y pues, porque lo que estamos viendo es un reciclamiento muy superficial de la mafia del poder, porque los banqueros siguen ahí, las televisoras siguen ahí, y también algunos sindicatos siguen ahí, y no solo siguen ahí, sino que están recuperando fuerza, aunque si hay algún recambio entre los mineros, pues regresa Napoleón Gómez Urrutia y se convierte en el creador de una nueva central sindical internacional. El Bester ya apareció tomando con una sonrisota enorme que contrasta con el día aquel en el cual en una rejilla del reclusorio norte, si mal no recuerdo, le tomaron declaración en el 2012 o 13. 13, ¿verdad? 13. Sí, enero o febrero del 2013. Empezando. Y la gente ni se diga, ¿qué ha cambiado en sus métodos? Absolutamente nada, ni la retórica, ni los bloqueos, absolutamente nada. En consecuencia, pues tendríamos que vernos obligados a hacer una lingüística que mezcle la cuarta transformación con el neoliberalismo y a ver qué Ya sale. tampoco existe el Bueno, neoliberalismo. si queremos recuperar, como dice Sergio, el concepto y la idea de los poderes fácticos, habría que volver a leer a Ferdinand Lassalle, que fue el fundador del Partido Socialista Alemán y que creó el concepto de los poderes reales, en contraste con los institucionales o formales, ¿no? Y después a Pablo González Casanova, que los trata como factores reales de poder en la democracia en México. Pero tal vez no hay que ir tan lejos.
Los poderes fácticos más bien son una expresión periodística de todos estos conceptos que vienen atrás. Y se refiere a los que tienen poder independientemente de si fueron electos institucionalmente designados o no, a los que por el poder económico fundamental que tienen o social, o de prestigio, como dice Weber, son las tres cosas que toma en cuenta Lassalle, se convierten en un peso para las decisiones públicas fundamentales de cualquier país. Bueno, yo creo que esto es un poco difícil, sobre todo para explicarlo. Los periodistas lo explican constantemente. Y ahora estamos viendo que los poderes fácticos que habían sido identificados en un cierto momento con la mafia del poder en los términos del actual presidente, ahora son parte de su consejo, son parte de sus aliados, son parte de quienes lo aplauden, como los banqueros que lo aplaudieron en la convención bancaria, pero no son parte de los que lo rechiflaron en el estadio de los Rojos, ¿cómo se llama? De los Diablos Rojos de México, que se acaba de estrenar, a la cual asistió pues López Obrador. Pues bueno, entre estos poderes fácticos, que no es a través del dinero, aunque reciben mucho dinero, está en efecto la CENTE y muchos sindicatos. A mí, insisto, lo que me sorprende es que estos grupos de poder existen, uno en todos lados, pero el grado en el que ejercen su poder es distinto en los distintos países. ¿Sí? Ahí donde hay mayor democracia tienen menor poder que ahí donde no hay. La cuestión es que aquí en la Cuarta Transformación no hemos escuchado una sola propuesta o una sola acción para frenar a esos poderes fácticos. Y estamos ahorita hablando de la CENTE, pero podríamos hablar de otros poderes fácticos que siguen finalmente intactos y el gobierno les sigue dando el poder que no se ganaron en las urnas o el poder que no tienen institucionalmente. Están ejerciendo el poder de la mismita forma. Te queda. Bueno, yo creo que tienen poder y lo seguirán usando. El tema es que hay un gobierno muy poderoso y yo digo que cuando tienes tanto poder, tanta popularidad, control de las cámaras, control de la agenda pública, debería dar como para decir, a ver señores, necesitamos dar resultados muy claros en materia educativa. O sea, hay muchos temas en los cuales el presidente puede decir que no está en condiciones de transformar este país porque hay pues vicios históricos, lo que ustedes quieran, pero que no pueda dar resultados en materia educativa, que es el elemento fundamental para generar movilidad social, me parece que sería un fracaso histórico. No creo que en los próximos años se vaya a repetir el contexto político que hoy tenemos de un presidente que tiene voluntad de transformar y tiene este ánimo de cambiarle la vida a la gente. No todo es una cuestión de dinero. Es también una cuestión de dotar a los chicos, particularmente a los que menos tienen, de una educación de calidad. Por tanto, yo haría votos para que ese poder lo use, no para estar yendo y viniendo sobre ciertos temas, sino para recordarle a la CENTE y al CENTE que él manda en este país y que hay un interés público que tiene que defender. Bien, será un tema que vamos a tener que seguir bordando porque todavía falta que sea dictaminado en diputados, en senadores y por las legislaturas de los estados. Volvemos en un momento. Bueno, y la semana pasada tuvimos un contraste chillón entre una visita del presidente de Brasil a los Estados Unidos por todo lo alto, hablando con Trump de los asuntos que a ellos les preocupan, no entraremos a ese detalle, y de manera contrastante el presidente de México se reunía en casa de un ejecutivo de Televisa de manera subrepticia, o sea, no notificaron a la prensa que se iban a reunir y se reunían él, el canciller, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, sin convocar a la embajadora ni al embajador que viene, a la Embajada de México en los Estados Unidos. El contenido de la reunión nos lo describieron a posteriori y uno se pregunta si tanta crítica recibió el gobierno anterior y particularmente el ex canciller Videgaray por mantener una relación con el yerno de Trump, por cierto condecorado por el gobierno mexicano por los servicios que le prestó al gobierno anterior y presumiblemente le está prestando al gobierno de la 4T. El gran asunto es ¿por qué el presidente tiene que ir a una reunión que si me lo hubiesen dicho a mí antes hubiera dicho, estos son los malquerientes del presidente que lo quieren devaluar? ¿Cómo que el presidente se va a reunir con Kushner en casa de Bernardo Gómez? ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? Y sin embargo ocurrió. Ese fue algo en lo cual el presidente, tengo la impresión de que no gana absolutamente nada, ni en opinión pública. Debo decir que la izquierda ha sido mucho más crítica con el planteamiento, otras cosas porque todavía está fresca la forma en que trataron el tema de
Kushner, las críticas que lanzaron contra el gobierno anterior. En cualquier caso, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué el presidente opta, y la traslado a esta mesa, por un encuentro en el que él pierde en política interior, o sea, pierde credibilidad y es muy difícil argumentar que era una cena de amigos? Pues la verdad es que mi impresión es que, ¿por qué no tuvo más remedio? O sea, no había otro canal disponible del presidente de la República para tratar ciertos asuntos que imagino que tienen asperezas fuertes. Y pongo sobre la mesa dos hipótesis. Una, que el tema de la política de puertas abiertas a Centroamérica, que ya se nos está colapsando, haya generado una falta de entendimiento con el gobierno norteamericano, hasta el punto que la señora Nielsen y la señora Sánchez Cordero no firmaron memorándum o comunicado conjunto. Y el segundo, y aquí lo dejo, es Venezuela. Pompeo canceló su visita a México porque dijo, tenemos desacuerdos con Venezuela. Cuando tú no tienes diálogo ya a nivel ministerial y no hay diálogo a nivel presidencial, porque Trump nos pega y López Obrador está muy pendiente de lo que hay el rey de España, pero no de Trump, resulta que pues dices, ¿y entonces qué canal utilizo? Yo me imagino, y aquí lo dejo sobre la mesa, que no tenía más remedio, o sea, que estuvo, digamos, casi forzado en su última opción de reunirse con Kushner en esas condiciones. De otra manera, compañeros, no me lo explico. Pero quiero, perdón, recordar que la última presencia oficial abierta en la prensa, también reflejada, de Kushner en México fue en los últimos días del gobierno de Peña Nieto, al que le entregaron la condecoración máxima que el gobierno de México puede entregar a cualquier persona, el Águila Azteca. Entonces quedó como consagrada la relación con Kushner porque era el principal vínculo o puente a través del cual se podían comunicar con el gobierno de los Estados Unidos, ya que Kushner, todo el mundo lo sabe y lo publican constantemente la prensa americana y desde luego la nuestra, que es el yerno de Trump. No solo es el yerno de Trump, es su consejero político para todas las relaciones, en términos generales, con América Latina, pero especialísimamente con México. Porque, entre otras cosas, Kushner tiene amistad con varios mexicanos que han sido muy relevantes en el gobierno pasado, con Videgaray, que era su amigo íntimo, al que frecuentaba, según han publicado últimamente, cada 15 días iba Videgaray a Estados Unidos, a Washington, a entrevistarse con Kushner. Y ahora, otro de los amigos que ha surgido, pues es Bernardo Gómez, el vicepresidente, pero poderosísimo vicepresidente de Televisa, que está más, no en su calidad de vicepresidente de Televisa, sino de amigo muy cercano a Kushner, que pudo organizar en su casa esta reunión, que es por todos lados condenable. A mí me parece que una reunión para tratar cuestiones tan fundamentales como es la posible inversión para frenar a los de 10,000 millones de dólares por parte de México y otros 10,000 por Estados Unidos, que es lo que se está negociando, es lo más fuerte que aparentemente se está negociando, tenía que haber sido pública para que pues fuera por los canales institucionales que esta relación siga caminando. Pues con una diferencia en lo que estás mencionando, Pauli, que es que en ese momento pues Luis Videgaray era canciller, ¿sí?, y Bernardo Gómez no es canciller. Sí, ahí es un contraste, podría ser el único canal. A mí me incomoda la idea, Leonardo, de que pues que no tenía más remedio, ¿no? No había más remedio, porque rendirte a la tesis de, aunque simpatizo con ello, rendirte a la tesis de no hay más remedio es una forma de justificar, ¿no? A mí me parece que en política hay errores, ¿sí?, que este fue un error, y hay errores o, digamos, perversidades o mala política o como le quieras llamar, ¿sí? Yo a esto le llamo, por un lado, un error, ¿sí?, haber hecho una reunión en donde se tratan temas oficiales en la casa de un privado que además es parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente de la República y que además es vicepresidente de una cadena de televisión muy importante. Y segundo, es dar una señal por parte del presidente de que él está más allá de cualquier crítica posible. Yo nada más quiero imaginar que esto hubiese ocurrido con Enrique Peña Nieto, que se hubiera filtrado una reunión
organizada por, ustedes díganme, cualquier empresario, ¿sí? Bernardo Gómez. Por el mismo Bernardo Gómez en su casa a cenar, y creo que lo hubiéramos hecho tiritas parejo, toda la comentocracia, toda la clase política, toda la oposición, etcétera. Creo que no hay justificación alguna a tratar una cuestión de Estado, porque canales siempre hay, canales diplomáticos, aun cuando hayan fallado. Entonces, si falla el canal diplomático, que había dos, por un lado Marcelo Ebrard, que es el canciller, por el otro lado la embajadora en Washington, pues entonces te estamos hablando de que tenemos dos diplomáticos que no están haciendo su trabajo. Entonces, pues llamémosle a las cosas por su nombre, o incompetencia o error político. También es parte de la condición humana, María ¿Errar? Amparo. No, ¿El error? lo que estamos viendo en este momento me recuerda muchísimo, cada vez más, al primer año de Vicente Fox. En el siguiente sentido, Vicente Fox también empezó con una popularidad altísima y las expectativas eran enormes y parecía que todo iba a ser posible en unos cuantos meses. Y él se dedicó a retosar y a disfrutar del bono democrático, y viajó 18 veces fuera del país. Vamos, porque era aplaudido y reconocido el que había sacado al PRI de los Pinos. Matador de dragones. Y a medida que pasaban los meses y no había resultados, empezó, y lo recuerdo muy bien, el desencanto, primero en el Círculo Rojo. Ahí empezó, y él reaccionó pitorreándose del Círculo Rojo, diciendo: ustedes no tienen, lo que me importa es el Círculo Verde. El pueblo, exactamente, ese era su razonamiento. Y en este sentido, y toda proporción guardada, porque los casos son muy diferentes, el presidente López Obrador está comportándose como si fuera invencible y como si la popularidad fuera inamovible, eterna, que no fuera efímera, que la gloria no fuera pasajera. Y lo que yo estoy observando en 3 meses, en unos cuantos meses, es un creciente desencanto en las clases medias y en el Círculo Rojo. Tal vez son impresiones, yo no estoy basándome en ningún estudio científico, pero sí me parece que hay un creciente desencanto porque no está habiendo resultados. Que es muy pronto. A mí me cuesta, digamos, seguirlo, y tengo, digamos, 3 hipótesis que compartir con ustedes. Uno, que el presidente pase más tiempo leyendo Bernal Díaz del Castillo que propiamente los informes de la relación bilateral, que lo digo muy en serio. O sea, cuando tú pasas más tiempo viendo los temas que no son de tu competencia directa, la política exterior es una función indelegable del presidente de la República y le debería consumir mucho más tiempo. Esa es una, que no le dedique tiempo suficiente, y entonces su amigo Bernardo Gómez lo invita y le dice: oye, vente porque va a venir Kushner, y ahí entro a la lógica tuya de, pues, un error, ¿no? Acepté, le dije a Marcelo Ebrard de último minuto: vente que vamos a cenar aquí Bernardo y Jared, y está buena la plática. En ese contexto de un presidente que está pensando más en la conquista de hace 500 años que en la relación bilateral, aquí y ahora, pues que digas, bueno, se me fue, y un domingo en la tarde no lo puedo hacer. Pero, a ver, el presidente es un gran razonador de Estado. Y evidentemente sabe que ciertas reuniones son tóxicas, y yo por eso imagino que no tuvo más remedio que hacerla. O sea, cuando un político recurre al expediente de voy a una reunión con un empresario de Televisa, con el yerno de los Estados Unidos, que sabemos que está plenamente identificado con el gobierno anterior. Por cierto, la última vez que vino a México, vino con un grupo de secretarios, Jared Kushner, y el presidente de manera impecable, este mismo presidente, lo recibió en su casa, en la colonia Roma, y le dijo: a ver, señores, el tono de la relación es esta. De ese presidente que hace eso, a este presidente que se reúne en lo oscurito con Jared Kushner, perdóname, esta idea de que me distraje leyendo a Bartolomé de las Casas y entonces no pensé en las consecuencias de estos, no me la como. Además tiene un canciller muy experimentado que le va a decir: presidente, te van a merendar en salsa verde, empezando por tus partidarios, porque los otros han guardado un prudente silencio con el tema, pero en la jornada le han puesto una revisión. Vamos, hasta los caricaturistas le han dedicado al presidente, que no es habitual, durísimos comentarios como este de vamos a celebrar la muerte del neoliberalismo en una cena con Bernardo Gómez. En fin, yo veo que tenía
todas las derrotas posibles en ese caso, por tanto, digo, no tenía más remedio que hacerla. De otra manera no me lo explico. ¿Tú crees que no tenía remedio? No tenía más campo, ¿no? Yo tampoco. Vamos, Si te digo que no hay diálogo con el presidente y se te colapsa el ministerial, ¿con quién hablas? A ver, Yo quería Leonardo, nada más aclarar que no había diferencia en lo que estamos. Yo estaba Sí. contrastando No, lo sí lo institucional de sí, Videgaray ya lo entendí con lo así. informal de la reunión. Ahora, ¿por qué no te compro esto, Leonardo? Entre otras cosas, porque estamos en un contexto en que agresión tras agresión de Trump a México y Andrés Manuel López Obrador ha guardado prudente silencio. Entonces, a lo mejor lo que estoy haciendo es dándote la razón. Pero vamos a corte, no te vamos a responder. Pausa, volvemos. Hace un rato en el primer bloque, aquí mi querido compañero Leonardo Curcio se refería a los contrastes chillones, decía él. Pues tuvimos un contraste chillón en esta semana, un contraste que tiene que ver con los abucheos y con los aplausos, pero pues es como el mundo al revés, ¿no? Porque se lleva Andrés Manuel López Obrador un gran número de aplausos en varias de las reuniones de la Asociación de Bancos y fue muy aplaudido, ¿no? En los periódicos se hicieron sendas entrevistas a los banqueros más importantes de este país y sí, para alguien que viniera de Marte sería muy sorprendente que un presidente que va en contra de la mafia del poder, que ha decretado la muerte del liberalismo, pues todas las entrevistas de los directores de bancos o presidentes de bancos fueron pues prácticamente de halagos, ¿no? Lo llenaron de halagos y le dijeron que querían trabajar con él y que bueno, que haya concordia en este país, pero si alguien representa dentro de la maldad de los empresarios, que es algo muy difundido en este país, no se les ve como generadores de empleo, ni de riqueza, ni de nada, sino se les ve como la mafia en el poder, ellos le aplauden. Y en contraste, este domingo se inaugura el parque del béisbol de los Diablos Rojos. Todo el mundo sabemos que es un gran fanático, Andrés Manuel López Obrador, del béisbol, y va uno también, por cierto, con el dinero de un empresario que ha sido un gran benefactor y que ha sido banquero también, Harpelú, y se lleva contra todo pronóstico, bueno, cuando menos mi pronóstico, aunque cuando lees la historia todos los presidentes, salvo López Mateos, se llevan abucheos en los estadios y se lleva un gran abucheo. Yo no sé qué opinen ustedes, él dijo que era la porra fifí y el equipo fifí, pero pues en un estadio en el que caben 20,000, no creo que haya habido 20,000 fifís o que todo el estadio haya sido. Y el hecho claro es que se llevó una rechifliza, un abucheo, un fuera del estadio, pues que yo no me hubiese esperado. No sé, y lo pongo a discusión de ustedes, si tenga algo que ver con lo que decías tú en el cierre hace un momento, Sergio, que empieza a causar algo de decepción entre las clases medias que pueden haber estado llenas en el estadio y la de los empresarios, decir confrontaciones yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que todas las encuestas, yo creo que todas las encuestas muestran que es un presidente tremendamente popular, muy querido y todo lo demás. Simple y llanamente que la gente que va al béisbol no quiere política. O sea, yo creo que el mensaje que le mandan al presidente es igual que si tú vas a la ópera, pues dices, bueno, si viene el presidente que se siente y vea la ópera, no queremos que el presidente sea el protagonista, o vas a una conferencia de Sergio Aguayo y el presidente inaugura. O sea, yo lo veo como una anécdota. La gente va al béisbol y quiere ver béisbol, no al presidente. Y yo creo que es un mensaje que él recibió claramente ahí, como de ya cabe. Su respuesta es pues la que da todos los días, que si los fifís y los conservadores, que por cierto le va a tener que cambiar porque si ya jubiló el neoliberalismo, los que confrontaban a los conservadores eran liberales, no neoliberales, pero no le gusta ubicarse como liberal. En fin, en cualquier caso creo que es una mala respuesta. Él mismo sorprendido, pero yo lo vería como una anécdota, no diría nada más. Y el tema de los banqueros, yo celebro que haya tanta sintonía entre élites económicas y el presidente. En los últimos tiempos lo que hemos visto es reuniones del CCE donde salieron casi chocándola diciendo tenemos exactamente los mismos desafíos, la banca. O sea, solo imaginar, María Amparo, que la banca se estuviera oponiendo
a las políticas de este presidente, pues tendríamos aquí servida una confrontación de los mil diablos. Creo que ha habido por parte de la élite económica una voluntad de transigir con este presidente en los temas que le son caros, es decir, redefinió, y tú lo comentaste muy bien, todo el gasto social, redefina sus temas presupuestales como usted quiera, nada más no toque los elementos que a nosotros, en este caso banqueros, nos afectan, que es el asunto de las comisiones, les dijo que no, y expandir el negocio está en interés de todos, igual que con el CCE, igual que con los banqueros, igual que el Consejo Mexicano de Negocios, han aplaudido al presidente diciendo: si se trata de crecer al 4%, cuente con nosotros. Yo entiendo que es chillón, efectivamente, el contraste, por usar nuevamente la metáfora, porque los llamaba machuchones y mafiosos, todo lo demás, pero ahora no puedo más que celebrar que haya una consonancia entre élites económicas y élites políticas, porque este país tiene muchas broncas como para no estar pensando en crear mayor prosperidad. Coincido contigo. El deporte, quienes gusta el deporte, es un espacio íntimo, privado. Es para comulgar con quienes comparten Ese gusto. Y no nos gusta que lo utilicen para otros fines. Y eso sucedió con Gustavo Díaz Ordaz en 1970, cuando inauguró el Mundial, o Miguel de la Madrid en 1986. Pasa siempre lo mismo. Y los políticos no aprenden que deben dejar en paz los santuarios que los humanos nos reservamos para ceremonias tribales, como es compartir un deporte tan menso como darle patadas a un balón o tirarle palazos a una pelota. Yo no comparto esa visión tan optimista, Leonardo, sino que lo vi como un acto de complicidad y de sanción de un presidente a las prácticas abusivas de la Asociación de la Banca Mexicana, que de manera permanente se dedican a darnos un pésimo servicio y a cobrarnos todo lo que pueden y evadir sus responsabilidades cuando se meten a nuestras cuentas y las saquean, porque ellos no invierten en sistemas de protección. El día de hoy, curiosamente, en Excelsior, un periódico no fifí como Reforma, sino Universal, me equivoqué, en el Universal. Ricardo Monreal publica un excelente texto en el cual pone los puntos sobre las IES y dice exactamente lo que estoy diciendo. Dice: la banca mexicana se llenó la boca de generosidad diciendo no vamos a cobrar cuotas, comisiones en las cuentas digitales, cuando dice van a tardarse al menos 10 años en instalarse, porque no es automático, porque el Banco de México no tiene la plataforma, y dice, en palabras más mesuradas, porque él es político, yo no lo soy, exactamente lo que yo estoy diciendo. Abusan todo lo que pueden, y que el presidente vaya y lo aplaudan, me parece que el presidente está coqueteando con los que antes denunciaba, y no me extrañaría que en los próximos días empiecen algunos sectores a llamarlo traidor a las causas. Yo quisiera hacer una pequeña diferenciación en relación con lo planteado por Leonardo. Decía que al presidente López Obrador no le gusta verse identificado como liberal. Yo creo que sí, pero no como liberal individualista, sino como liberal social. En el centro de sus personajes está Juárez, liberal por antonomasia de nuestro país, indígena por otra parte. Pero era un indígena de bombín y guantes que ya se entendía muy bien con el presidente Lincoln, etc. Es un liberalismo social que han desarrollado muchos autores. Reyes Heroles dice que el primer liberalismo social se dio en un grupo en Yucatán que se llamaba los sanjuanistas, lo dice el liberalismo mexicano, y dice que esos son los liberales más auténticos, los sensibles a las necesidades del pueblo, etc. Esto es como él quiere identificarse. Nada más era esa. Oye, una disculpa, Leonardo, porque a lo mejor fui demasiado enfático. ¿Pero por qué? No, ya dije, lo agarré con... No eres tú. Es que me parece, me indigna que el presidente esté allí, vaya a ser ovacionado por quienes exprimen al pueblo. Yo Leonardo, sí te lo que quiero... digo, no puedo más que celebrarlo, Miguel. Leonardo, yo te quiero decir que
creo que, y lo he escrito muchas veces, una tesis en la que estamos de acuerdo, si algo hay que celebrar en algún país y si hay alguna condición necesaria para que prospere un país, es el acuerdo entre la élite económica y la élite política. El problema aquí es que los acuerdos son siempre en detrimento del pueblo bueno, ¿sí? Entonces, lo que yo no puedo celebrar es que López Obrador nos vendía una cosa, ¿sí? Y nos está dando una cosa muy distinta, como decíamos con el CENTE, un ejercicio del poder pues muy similar al que teníamos anteriormente. Cambian ahora el Consejo Asesor, pues son otros 6 individuos, ¿sí? Pero siguen siendo pues de esos de los que les dijo, esta república está en ruinas por culpa de ustedes. Y ahora resulta que todos somos amigos. Lo que yo no he visto, y en eso coincido con Sergio, yo no he visto acción alguna, ni de parte de los empresarios para, digamos, tener un capitalismo con mayor rostro humano, ni de parte del presidente subir el para salario mínimo, frenarlos. Una, sí, y te puedo decir un par más que, digamos, son cuestionables. Yo pero pregunto, hay en dos general, caminos y Benito que se Juárez estuvieran... gobernó de manera autoritaria, sé que van a tundir, pero de liberal, ¿sí?, frente a los conservadores. Oye, pero ¿qué querríamos? ¿Una guerra con de poderes élites? extraordinarios gobernó. Tienen razón en un punto, o sea, sí es verdad que hay muchos abusos, tenemos un capitalismo, todas las verdades, pero yo veo muy, digamos, digno de ser celebrado el hecho de que la 4T arranque con una voluntad de que a través del diálogo y a través de los acuerdos cambien la realidad de este país. Bueno, ya veremos, igual que decía que el sistema educativo, esperemos a los resultados, está arrancando este gobierno, vamos a ver si efectivamente hay, démosle tiempo. Yo creo que es mejor camino eso que los paraguasos. Dichos vemos, hechos no sabemos. Nos vamos hasta el próximo lunes. Lo esperamos aquí a las 10 de la noche.